Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. La semana pasada empezamos nuestra nueva serie llamada De Domingo a Lunes. En el episodio de hoy conversaremos con Gustavo Ramos Villafuerte, abogado, que nos contará cómo el Evangelio ha impactado no solo su vida, sino también su contexto laboral. Así que acompañemos nuevamente a Alex y a Marcelo en este nuevo episodio de Entre Semana. Gracias por acompañarnos entre semana. Estamos explorando algo nuevo, así como hicimos la semana pasada, viendo el creyente de domingo a lunes. Lo que estamos haciendo es viendo cómo es que diferentes personas en diferentes ramas de trabajo viven su vida en Cristo a través del trabajo y las dinámicas del trabajo. Entonces, así como hicimos con Ever, con Jazz la semana pasada, acompañado por Marcelo Jorquera, pero también con Gustavo Ramos. Bienvenido, Gustavo. Gracias, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, como dijimos la semana pasada, algo que hablábamos con Ever y Jazz, que fueron nuestros primeros invitados a esta serie de domingo a lunes, se llama, ¿no? Y una de las distinciones que hacíamos es que a veces el concepto de vida cristiana es, ok, esto es lo que hago el domingo, pero la vida en Cristo trasciende los días, ¿no? Y ahí mencionábamos en el episodio anterior, ¿te acuerdas? Un capítulo de un libro de A.W. Tozer de si usted adora el domingo, ¿qué sucede el lunes? El lunes seguimos, ¿no? La adoración no se detiene el domingo. Cuéntanos un poco, Gustavo, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Algunos de la iglesia te conocen, algunos saben a qué te dedicas, otros no, pero cuéntanos un poquito de ti. Bien, gracias. Soy juez de primera instancia del Sistema Penal Acusatorio Oral en el estado de Querétaro y ese es mi primer trabajo por las mañanas y por las tardes me dedico a la docencia. Ajá. Hace ya bastantes años. Mira, entonces de profesión abogado. Abogado y catedrático, por así decirlo. ¿Dónde estás enseñando? Toda la vida he dado en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Derecho. Ya sea en los campus San Juan del Río, Jalpan, que tuvo posibilidad de trabajar por allá 2 años y medio, y de regreso aquí en la ciudad de Querétaro ya. Ok, como diría el eslogan, 100% WAC. 100% WAC. Muy bien. Es correcto. Mira, qué interesante área de trabajo, ¿no? O sea, ser juez, imagino que te involucra en dinámicas de un amplio espectro, ¿no? Donde has podido ver absolutamente quizás de todo. ¿Cómo sería un día típico de trabajo? Perdón. Sí. Bien, pues es de levantarse muy temprano. Yo acostumbro desayunar en casa, ir ya preparado en ese aspecto al trabajo, a la oficina. Preparar, desde luego. Soy de los primeros que llego a la oficina. Me gusta llegar siempre temprano. Y preparo mi agenda. Hoy en día que hacemos audiencias de corte penal, preparo mi audiencia del día. Es decir, tengo una coordinación que me pasa mis audiencias del día y de alguna manera las preparo. Es decir, únicamente me pasan el tipo de audiencia y eso me permite a mí de alguna manera organizar y sistematizar mi día. Cuánto tiempo me puedo tardar, esta me va a costar trabajo, esta no. De alguna manera es una preparación para afrontar el día a día, ¿no? Ay, perdón, más que nada por curiosidad. Ahora, por lo menos en México, y especialmente en Querétaro, están viviendo este tiempo de transición, ¿no? De la forma escrita de hacer juicio ahora de manera oral. ¿Cómo es la diferencia? ¿Qué cambios hubieron para ti por ese cambio? Sí, nosotros estamos transitando ya hace 4 años acá de un sistema inquisitivo. De ahí que el nombre por sí mismo me traiga para mí mi vida en Cristo, algo que hace reflexión, ¿no? Porque hoy en día que tenemos un sistema de audiencias que nos permite estar frente a las partes, justificar una decisión, metodológicamente es completamente diferente. Evolucionar de un sistema notoriamente escrito y bueno, lo tenemos que decir como es. Era escrito porque teníamos la necesidad de dejar constancia de las confesiones de las personas a través de la atribución de un delito. En la evolución, desde luego, del derecho, nuestra tradición en nuestro país es germánico-románico canónica porque después del Segundo Imperio que adoptó Roma
el imperio. Paréntesis, para esto hay que saber también mucha historia y mucho... Sí, definitivo. Sí. Se necesita. Pero es la fuente, ¿no? Sí. Es la fuente, ¿no? Del derecho finalmente en nuestro país. Ese antecedente como precedente de un derecho inquisitorial en donde el sujeto, la persona humana, era objeto en sí mismo de prueba en razón de que cuando se adopta por el Imperio Romano como religión oficial la católica, reorientamos los esfuerzos de quién era el enemigo entonces del derecho y a quién merecía administrarle justicia. En ese sentido, bueno, pues todo lo que se había caminado en un sistema de justicia transparente en donde los tribunales estuvieran de frente a las partes y de alguna manera justificar sus decisiones de manera oral, bueno, se perdió definitivamente, porque entonces ahora empezamos a establecer procedimientos de esta naturaleza inquisitoriales en donde uno, la investigación de un delito era secreta. Es decir, no me enteraba quién me acusaba. Dos, regularmente la única prueba que tenía en contra era mi propio dicho contra mí mismo. Por eso es que se perfeccionó tanto la confesión. Y ahí un primer concepto, claro, ¿no? Bajamos la confesión al mundo del derecho de este tema católico. Y eso no bastaba para imponer una sanción, para imponer una sentencia de tipo condenatoria. ¿Dirías entonces que el sistema en el que estás ahora no es nuevo? O sea, simplemente es tomar lo que fue antes, ¿no? Sí, definitivo. Históricamente. Sí. Y lo que has podido ver conociendo ambos, imagino que ambos tendrán sus pros y sus contras, pero ¿te quedas con el que estás ahora? Sí, definitivo. Ajá. Sí, cuando menos es un poco más transparente. Estamos frente a las partes justificando una decisión. Finalmente tienes contacto directo con las personas porque tenemos que entender que la justicia es un tema de personas. Claro. ¿Sí? De personas humanas. O sea, es una justicia humana. Ya la de Dios será otra, ¿no? En su momento. Pero la de nosotros, la ordinaria, por así decirlo, pues es la que nos corresponde de alguna manera transparentar en un país como el nuestro, que lo sabemos todos, tenemos muchos problemas. La justicia es uno de ellos, ¿no? Definitivamente. Mira. Y estando en ese ambiente, ¿conoces a Cristo? Sí. ¿Cómo fue también ese proceso? ¿Hace cuánto fue? Exactamente el 8 de octubre del 2017. Mira. O sea, estoy por cumplir 3 años. Mira. De vida en Cristo. Sí. ¿Cómo fue eso? Imagino que generó o sea, además de entender el Evangelio y entender tu identidad en Cristo, me imagino que sigues con tu rutina de trabajo, pero empiezas a entender cosas o a ver cosas o a asociar, a hacer vínculos y decir algo hay acá. ¿Cómo cambió tu visión, la visión de tu trabajo después de entender el Evangelio? Bien, yo lo traduje en dos, lo voy a tratar de partir en dos etapas. La primera, en mi etapa académica, es decir, como recién comentaba, yo por todas las tardes doy clases, todas las tardes. Hoy con la pandemia la damos vía remota, desde luego, pero todas las tardes me ocupaba en eso y eventualmente los fines de semana en algún posgrado. Y ahí yo creo que fue mi primera área de oportunidad de poder, si se quiere, sintetizar el contenido de lo que yo iba descubriendo de la vida en Cristo, desde luego con conceptos evangélicos del propio libro, a la vida cotidiana de la creación, desde luego, de normas jurídicas. Yo entiendo, y así lo he podido entender, que así como Cristo nos dejó reglas, nos dejó principios, bueno, el derecho no es ajeno a esa fuente, ¿no? A esa fuente de convivencia, finalmente, donde estamos llenos de reglas, de principios, de normas, de leyes, de mandatos jerárquicos. Y esa es una primera área de oportunidad que yo descubrí, sobre todo cuando en algún posgrado tengo que dar alguna clase de argumentación jurídica, es decir, de cómo justificar una decisión a través de una metodología y, desde luego, con los principios del conocimiento, ¿no? Lo que se llama regularmente epistemología. Así es. Entonces, esa fue mi primera, por así decirlo, gran conexión entre mi nueva vida en Cristo y mi área laboral en la academia, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de fines legítimos. Hoy, como comentaba Alex, en esta transición del sistema
inquisitivo a uno de corte acusatorio, que como también lo decía Marce, el acusatorio siempre había estado. Claro. Nada más que en un momento se pervirtió, se corrompió y buscamos otros fines. Hoy, dentro del marco normativo nacional, buscamos fines constitucionales, y el primer mandato que nos indica, al menos en el proceso penal acusatorio, es encontrar la verdad, ¿no? Es decir, lo tenemos inscrito en la Constitución ahora nosotros, Mira, ¿no? En México. Fin legítimo, bueno, si bien la Constitución apunta el concepto objeto, lo cierto es que es un fin, como mandato en el que se busca en un procedimiento de este corte buscar la verdad, ¿sí? Y de ahí es mi primera conexión, ¿sí? Porque cuando tratas de introducir un sistema de estos principios, de estos mandatos, bueno, definitivamente la cuestión es cultural. O sea, tenemos que atender a la cultura, y nosotros, o yo como mexicano, ahí es donde muchas veces radica el no poder acendrar un mandato de manera definitiva, porque no nos gusta, claro. No lo aceptamos de bote pronto, de primera, ¿no? Y sobre todo cuando el diseño que lleva consigo la implementación de un nuevo sistema de justicia penal nos lleva desde luego a la reflexión de que el empezar a hacernos preguntas del por qué no aceptamos mandatos. Mira. Y por qué no aceptamos principios, ¿sí? Tal como en alguna ocasión en los grupos Conexión señalábamos muy puntualmente, ¿no? Entre mandatos y principios, ¿no? Así es. Oye, y en ese sentido, ¿alguna experiencia así? A lo mejor dijiste que tu primer conexión fue en tu área académica. ¿Alguna situación en la que quizás con tus alumnos tomaste algún ejemplo o hablaste de tu fe en Cristo, y quizás para ellos fue un impacto? Porque no es común en esos círculos que alguien a lo mejor hable abiertamente de su fe. Entonces, sí, ciertamente ya en el área particularmente laboral, lo cierto es de que cuando estás frente a un grupo, se presta mucho a hacer ejemplos, analogías, a hacer precisiones, y como bien decía Alex, bueno, retomar de alguna manera el origen histórico de las figuras procesales, porque finalmente un sistema es eso, ¿no? Es un sistema que lleva varios elementos. Bien, entonces, en alguna ocasión que daba clase en licenciatura, tratábamos de discernir, porque a mí me gusta como la reflexión ahí en mi salón, no paso lista, soy como light en ese sentido. Y tratábamos de determinar del por qué, particularmente en nuestro país, no nos gusta el mandato, no nos gusta la regla. Y decíamos, bueno, no nos gusta hacernos responsables de nuestras conductas y desde luego de nuestras consecuencias. Y poner el ejemplo de Génesis, ¿no? Que, por así decirlo, históricamente, y lo lanzo como pregunta al grupo, históricamente, ¿quién fue el primer hombre que negó su responsabilidad, ¿no? Y el por qué, entonces, históricamente, como mandatos de optimización, tal vez por nuestras conductas, las identificamos desde que somos niños, ¿no? Nos llaman la atención algo, y la primera respuesta del mexicano es no, yo no fui. Yo no fui. No. O sea, tenemos el no cocido, ¿no? Claro. En los bigotes los mexicanos. Bien. Y yo lanzaba esa pregunta. Y sí, hubo alguien, 2, 3, por supuesto, que sí atinaba una respuesta, que fue el mismísimo Adán, ¿no? Cuando Dios le pregunta qué pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí cuando comen del fruto? Y lo primero dice, no, pues yo no, ¿verdad? Sí, fue la mujer que me mandaste, ¿no? Entonces, si ya lo tratamos de desde luego, pasar al área del derecho, es una constante en la conducta. Finalmente, el derecho penal acá nos tratamos de analizar conductas humanas. Claro. Diríamos entonces que en tu trabajo ves una recreación de Génesis capítulo 3, es correcto, casi semanal, ¿no? Sí, todos los días. No, que fue por aquí, que fue... Sí, es interesante, porque eso nos muestra, no digo que es la comprobación empírica, pero cómo alguien en su trabajo, ¿no? En un contexto muy particular, dice, mira, lo que enseña la Escritura
es lo que yo veo todos los días. O sea, es como aquellos que a lo mejor ponen en tela de juicio el relato bíblico y le vamos a dar tu teléfono, Gustavo, para que se contacten contigo y le vas a dar algunos ejemplos. Sí, porque quieras o no, hay una cuestión de una discusión hasta filosófica, ¿no? En cuanto a la esencia del ser humano, si es bueno, si es malo, si asume su responsabilidad, si la evade, y se gastan horas y horas y hojas y hojas. Y vemos que por el lado de la experiencia laboral, lo que tú te enfrentas semanalmente, lo único que hace es confirmar lo que la Biblia nos dice, y de alguna forma muestra que la Biblia no es solamente no debería ser considerado solamente un libro religioso al uso de la palabra, sino que determina principios universales para el ser humano. Es ¿no? correcto, sí. ¿Lo creas o no lo creas? Sí, ¿no? desde luego. Sí, y lo hemos reflejado en un montón de normas, ¿no? Lo hemos reflejado ahora que tenemos otra metodología de cómo analizar las pruebas, cómo comprobar la responsabilidad de las personas. Recién decíamos que, bueno, en un sistema de tipo inquisitivo, lo que se buscaba era la confesión de la persona en la admisión de los hechos que se le atribuían. Por eso en nuestro país nos hicimos especialistas en la tortura. Esa es la verdad, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de los romanos, ¿no? Cuando investigaban algún tipo de delito, desde luego cuando se instaura el cristianismo, de alguna manera los delitos se orientaron contra la fe, al blasfemo, al hereje, claro, etcétera, y etcétera. Toda la Inquisición. Es correcto, todo aquello. A ese elemento. Entonces trataban de convencer a la persona para que en un acto de constricción, bueno, pues acabara de alguna manera admitiendo lo que se le atribuía. Y decían los romanos, y también eso lo ocupo muchas veces en clase, cuando hago las distinciones entre sistemas jurídicos mundiales, cuando entrevistaban por primera vez a la persona acusada y trataban de convencerle de que confesara, le decían, bueno, si usted no confiesa voluntariamente, le vamos a ayudar. Sí, le vamos a echar una mano, sí, pero encima, ¿verdad? Entonces, ellos partían de un mandato, ¿no? Mire, si usted es inocente, ¿sí? Dios en su infinita misericordia no lo va a dejar morir. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que si se nos moría en la tortura, era porque era culpable, ¿no? Claro. O sea, imaginemos eso, ¿no? A todas costas buscaban la confesión, ¿no? Desde luego. Entonces, en un sistema ahora como este, que es más propio de un sistema de corte europeo, ¿sí? Entendamos el anglosajón con sus variables de jurado, ciudadano, etcétera. Nosotros seguimos siendo legos de alguna manera con los tribunales, en el sentido de que el juez ahora debe de profundizar en el análisis de la justificación de las hipótesis. Diríamos que es una forma más científica de encarar. Sí, definitivo. Sí, definitivo. Y ahí es donde el convencimiento y la verdad, también yo he podido en mi vida en Cristo ahora apoyarme en cierto tipo de en Proverbios, en Juan, por ejemplo. Proverbios cuando habla de que debes de buscar la verdad a toda costa, ¿no? Bueno, dijiste que también el mandato principal del sistema acusatorio es la búsqueda de la verdad, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el inquisitivo? ¿Qué es lo que se buscaba? ¿Una confesión? Era como una verdad formal. Ajá. Una verdad que de alguna manera justificabas la creación de un delito. Hoy lo que buscas es demostrar un hecho. Okay. Entonces, metodológicamente, incluso es interesante porque a mi manera de entender, cuando yo me dedico a querer estudiar algún pasaje, desde luego que me sitúo en el hecho. Me sitúo en el hecho y el hecho parto de esa particularidad para llegar a generalidades. Claro. ¿No? Por ejemplo, cuando se analizó el libro de Proverbios en la iglesia, entendí que la metodología era esa. Método inductivo. Exactamente, es el inductivo. Y en la otra verdad ocupaba el método deductivo. Deductivo. ¿Sí? Okay. Es decir, lo que te interesaba era la norma como parte general y después lo particular vendría a ser los hechos. Claro. Y si había pleno embonamiento entre eso y la norma, bueno, estabas del otro lado. Bueno, ¿sí? Ahora, perdón, qué interesante que mencionaste lo de método inductivo, sí. Porque en el estudio de la Biblia se usan ambos, correcto, solo que primero se usa el método inductivo. Sí. Para
establecer bien claramente desde lo particular a lo general, y después se hace lo deductivo, que obviamente no, a lo mejor algunos se van a confundir, no se trata de deducir, sino de establecer máximas, y eso es lo que hace la teología sistemática, para después aplicarlo a cosas particulares. Pero no puedo, es norma de interpretación bíblica, siempre partir por método inductivo, ¿no? Sí. Y mira, cuando hablaste de Proverbios, que en la iglesia lo estudiamos, y tratamos de buscar siempre hacerlo de esa manera, porque de esa forma hablamos de hechos, de un texto. Hay palabras que comunican algo y tienen un contexto. Y mira, qué interesante paralelo, ¿no? O sea, lo mismo que haces tú con los hechos que tienes que escuchar, que evaluar, filtrarlos por la legislación del Estado, es lo que hacemos con la escritura, ¿no? Es correcto, tomarla en su contexto, no sacarla de contexto, verlo en un contexto mayor, de la forma más objetiva posible, para poder hacer una interpretación que no esté sujeta a un sesgo, ya sea cultural, teológico, personal, subjetivo. Y creo que algo interesante es que para tú hacer tu trabajo, y especialmente de este método que ahora toda la justicia está bajo el cual está operando, se requiere una suposición básica, un fundamento de que existe la verdad objetiva. Así es. Porque si fuera subjetivo, si fuera, bueno, cada quien tiene su verdad, entonces definitivamente no se puede llegar a ninguna conclusión. No. Se acerca, el mundo del derecho no se acerca, finalmente, ¿no? Porque también hemos entendido que yo puedo diferenciar entonces que a razón de análisis de Proverbios, cuando veíamos el libro en la iglesia, finalmente profundizamos tanto que te llevaba precisamente a hacer categorizaciones genéricas. A mí me ha sido de mucha ayuda, por ejemplo, leer Proverbios 17-15. Marce recién veía Reina Valera, me gusta más el de la Nueva Traducción Viviente, que dice: absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que detesta el Señor. Es decir, en mi trabajo, cuando tengo que emitir un fallo, ya sea de condena o absolución, yo sé que estoy en la raya, o sea, estoy en el filo de que si me voy para la derecha, puedo ser también cometer un acto, ¿no? Pecaminoso, o si me voy para la izquierda, puede ser que también. Entonces, definitivamente, esa categoría objetiva que nos indica Proverbios, la recoge el contenido normativo en nuestra codificación nacional, cuando nos indica que, de alguna manera, hacer generalizaciones nos lleva a tratar de evitar los errores, ¿no? No emitir una falsa condena o una absolución falsa, claro, ¿no? Entonces, definitivamente a mí me ha servido, porque entonces me ha llevado a tener más atención, ser más profundo, y haciendo desde luego un tamiz de aplicación de los domingos que vamos al servicio, que finalmente se profundiza en un hecho particular. Y finalmente eso es lo que en una audiencia también se hace, ¿no? O sea que para ti muchas veces pasar de domingo a lunes es seguir pensando en el mismo tema, ¿no? Sí, definitivo. Sí. Bueno, de hecho, me estaba acordando, hay un libro de ley muy famoso del siglo XVIII, escrito por un tal William Blackstone, y es ley común inglesa, y comentan que algunos de los estudiantes de ese libro llegaron a Cristo por leer ese libro de ley. Sí. Y me pongo a pensar cuánto se van juntando los conceptos que vamos aprendiendo en la Biblia los domingos con lo que tú tienes que lidiar cada día el lunes. Veo que trajiste tu libro de legislación de Querétaro. Sí, es correcto. Y veo que tienes subrayado varias partes y leyes y escrito pasajes bíblicos. Correcto. Cuéntame un poco de eso. ¿Cuáles son temas que tanto del Evangelio, donde dices, lo entiendo de otra manera porque entre semana estoy metido en este tema legal, pero también cómo informa tu análisis legal el Evangelio? ¿Cómo es que se van mezclando esas cosas?
Sí, yo por mi naturaleza de abogado parto de criterios de corrección, ¿no? Y finalmente cuando me convierto a vida en Cristo, yo lo tomé como una aserción de ese nivel, ¿no? Finalmente fue un mandato de corrección. Complicado, sí, porque justo ayer en los grupos Conexión decíamos, es que para mí no ha sido fácil ser cristiano, ¿no? O sea, el darme cuenta de lo que soy, el exponerme como lo que soy, el sentirme vulnerable por lo que soy, que en esa medida hay un Dios que así me acepta. Finalmente, esa categoría tratas de reflejarlo, al menos yo en mi trabajo, cuando entro desde luego a juicio, ¿no? Cuando hay un juicio oral donde hay una postura de hipótesis de acusación, hay otra postura de hipótesis de defensa y finalmente estamos a lo que resulte, ¿sí? Y en esa medida, desde luego que sí observo esa gran ventaja, no quiero desestimar a nadie, pero para mí es una ventaja haber conocido la palabra y haber conocido cada domingo cómo te va acercando de alguna manera a lo cotidiano, a lo real, a lo que es ordinario, porque finalmente la labor que hacen los pastores de la iglesia entiendo que es esa, y no la ponen así de fácil, ¿no? Porque nos desentrañan el hecho y nosotros nos toca traducirlo y hacer nosotros la generalización, claro, pero ya con un alineamiento vertical con Dios, ¿no? Ese es para mí la generalidad, y para mí esa es una gran herramienta de trabajo, porque si bien a mí no me toca desentrañar los hechos, eso le toca a las partes, pero entonces yo hago la categoría a la norma general, ¿no? Y la verdad es de que para mí eso es de gran bendición, porque ciertamente a mí se me facilita mi chamba, ¿no? Me quedé pensando en algo. A veces se usa como frase, no, desde que conocí de Cristo, impactó mi trabajo, ¿no? A veces pensamos que el evangelio sirve para el domingo, pero impacta todas las áreas. El tema es que lo decimos, pero no siempre encontramos ejemplos tan concretos. De alguna forma dirías que cuando estás en una situación así, tienes de un lado la ley del Estado a la cual te tienes que sujetar, pero al mismo tiempo pensando en el pasaje de Proverbios que leías recién, está la ley de Dios y eso te hace ser más asertivo, sí, estar más atento. Entonces, ¿cómo de forma concreta uno puede palpar el impacto que hace el evangelio? Sí, lamentablemente tenemos esa idea de que evangelio está asociado a ignorancia, a no pensar, a no tener un pensamiento crítico, y que en vez de mejorar hay un retroceso, pero en realidad vemos todo lo contrario. Correcto, ¿no? Sí. Porque vemos que como son hechos, insisto en eso, creo que hay dos cosas que mencionaron recién y que tienen que ver mucho con el evangelio, porque decías tú en un momento, yo tengo que creer, pero tengo que creer cosas que son comprobables. Así es. La fe es eso, es creer un hecho histórico que tiene comprobación, sí, y ahí nos damos cuenta que es la realidad. O sea, lo mismo que ves en tu trabajo, lo ves en el evangelio, y ahí es donde la gente, bueno, el que no quiere creer no es por falta de hechos, porque no quiere, nada más. Sí, y tomando en cuenta que el campo de acción finalmente cuando vas conociendo de Cristo, desde luego que te vas adentrando a tu vida en Cristo en lo personal, y te das cuenta que tu campo de acción eres tú mismo, ¿no? Y ese es finalmente para mí, ese es el nivel de comprobación. Cuando lo veo reflejado en mi vida, en mis relaciones, en mi casa, en mi matrimonio, en todas las áreas, en mis situaciones laborales, en la propia escuela, porque finalmente el tener un asidero de dónde sujetarse, día con día, con lo cotidiano, con lo ordinario, con lo que tienes que el tráfico, que el calor, que el sol, que la noche, que el frío, nos lleva finalmente a tener esa plena identidad en cuanto a que finalmente el campo de ejercicio eres tú mismo. Y ahí está el resultado, ¿no? Es una cosa hacer la ley y otra cosa estar bajo la ley. Es correcto. Es correcto. Sí. Así es. ¿Sabes? La semana pasada hablamos con Ever y con Yasmín y ella trabaja en una agencia de viajes y le preguntamos cuáles son algunas
cosas que tal vez tu línea de trabajo van creando una situación especial donde tú tienes que oponer quizás ciertas normas, ciertas cosas que dentro de ese ambiente se hacen normal, pero uno que está en Cristo dice, no, yo entiendo que yo he sido llamado a algo mucho más grande. ¿Cuáles son algunas de las cosas o sea, que tú tal vez tienes que oponerte a o tienes que ir luchando en tu línea de trabajo? Sí, sobre todo cuando haces un prejuicio, ¿no? Entiendo, por ejemplo, que muchas veces por lo que te toca conocer, no sé, un homicidio, una violación, yo sí me pongo en manos de Dios, y lo digo abiertamente, previo a que entre yo a una audiencia, sí me muestro, me encomiendo finalmente, ¿no? Que sea tu justicia, voy a entrar sin ningún perjuicio. Aun y cuando más allá de que el hecho en sí mismo te represente cierta complejidad, tal vez si lo paso a mi lado de lo subjetivo, ¿no? Pero finalmente sé que como mandato de optimización y esa distinción, por ejemplo, la analizábamos alguna vez en Grupos Conexión entre la diferencia de mandato y principio, ciertamente yo entro de la mano de lo que yo creo, y eso finalmente me vuelve objetivo, sin prejuzgar, y ver a la persona frente a ti y decir, bueno, pues al final del día también es una persona, también es un hijo de Dios el que tengo enfrente, ¿no? Probablemente no conoce como yo, pero eso no significa que yo lo haga menos o que yo lo trate de prejuzgar o darle alguna negativa a algo que sí se merece, etcétera. Volviendo a Génesis, ¿no? ¿Correcto? Creado a imagen de Dios. Sí. Así es. Bien, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Ver a qué uno es susceptible. Porque me imagino, ahí nos contaste, ¿no? Tal vez de que en tu línea de trabajo con lo que más se lucha es el orgullo, ¿no? Pensando que uno que interpreta la ley eres el de Romanos 13, que porta la espada, pero a veces uno puede olvidar que está bajo la ley. También, bajo la ley de Dios, especialmente si uno ha entendido quién es en Cristo. Así es. Justicia y misericordia también aplico muy seguido esa, ¿no? Es correcto. Y podríamos seguir Justicia y misericordia. Claro, con un montón de conceptos. Quizás cerrando un poquito, nos contabas que te dedicas también a la academia, y pienso que un montón de las personas que nos escuchan son jóvenes, algunos quizás puede que haya algún estudiante de Derecho o alguno que esté pensando en estudiar la carrera de Derecho, habiendo estudiado la carrera, enseñando, ejerciendo específicamente un área particular como juez, conociendo de Cristo hace 3 años, ¿no? Casi. ¿Algún consejo le darías a los jóvenes que quizás están pensando en estudiar la carrera de Derecho siendo cristianos o ya están estudiando? ¿Qué les dirías habiendo estudiado antes de Cristo, por decirlo de alguna forma, y hoy entendiendo tu vida en Cristo? No sé si piensas que hay algo que puede ser útil para ellos. Yo creo que sujetarse al estudio, finalmente. Una de las cuestiones que yo he podido reconocer es que en la iglesia particular a la que yo pertenezco, me obligan a estudiar. O sea, no hay de otra, ¿sí? Te tienes que pegar, tienes que llevar a cabo un lineamiento metodológico, y finalmente el estudio del derecho es eso, ¿no? Y eso es para mí, yo pienso que sería una herramienta para finalmente tratar de comprender no exclusivamente el contenido normativo, sino la realidad social que pretende el derecho finalmente ajustar, ¿no? A una vida común. Y como lo decimos nosotros acá, es una vida común en Cristo, ¿sí? Acá es una vida común en sociedad, en paz. Lo recordaba ayer que nos reuníamos, mi vida en paz, ¿no? El alto valor de mi tranquilidad, finalmente es el resultado que se analiza a través de las figuras legales, de los mandatos, de las normas, que finalmente esa es la pretensión, y desde luego que lo he podido comprender ahora que finalmente nuestro Cristo quiso eso para nosotros desde un principio, ¿no? Lo seguimos y seguimos todavía con los cuestionamientos, ¿no? Pero bueno. Mira, ¿alguna situación complicada donde dijiste, aquí es donde sí tengo que depender de Dios y estar tomado de la mano para, no sé, alguna decisión o algo complicado donde dices,
si no hubiera tenido ese apoyo mayor que ofrece Dios, tal vez hubiera sido mucho más complicado. Sí, yo recuerdo mucho un caso. Evidentemente voy a tratar de comunicarlo lo más que se pueda, porque tengo esa prohibición, desde luego. Me imagino, sí, que no queremos meterte en problemas, por favor. Pero recuerdo claramente un caso que me costó mucho trabajo resolver, más bien entender. ¿Sí? Finalmente los elementos probatorios estaban expuestos y de alguna manera el ejercicio intelectivo de llevar a la comprensión un hecho en particular y poder justificar una decisión. Lo recuerdo perfecto porque en alguna ocasión en Grupos Conexión analizábamos el tema de que pues tampoco estoy obligado a comprenderlo de primera mano, ¿no? Que me va a costar, que voy a tener que tener tesón, o finalmente ya está, ¿no? Hoy no pude, mañana igual y sí, ¿no? Y se fue sucediendo el juicio, fueron varios días de incorporación probatoria, y entre más le iba yo incorporando a mi juicio, pues más trabajo me estaba costando. Y llegó el día previo al fallo y me acordé de eso, ¿no? Dije, bueno, voy a tratar de tranquilizarme, voy a tratar de relajarme. Estos días no he podido, igual por la noche todavía resta toda la madrugada. Y recuerdo perfecto que bajé de mi habitación, me senté en la sala de la casa y me puse a orar, ¿sí? Quise orar en el sentido de que, bueno, finalmente es tu justicia, dame esa oportunidad de poder yo conocer particularmente un hecho y tomar la mejor decisión. Finalmente para eso me pusiste, ¿no? Entendiendo esa parte también, ¿no? Y no tardé más de una hora, yo creo, después y se hizo la luz en ese asunto. Wow. Y lo pude resolver, creo yo, de la mejor manera, ¿no? Mira, qué interesante. Sí se representa. Sí, definitivamente. Qué increíble. Sí. Pensar que es desafortunado, ¿no? Algunas personas que piensan que la vida cristiana solamente existe los domingos, que solamente dentro de la iglesia, que solamente dentro de ese contexto uno puede hacer algo para Dios. Y cómo es que eso, lo que acabas de contar, va ampliando nuestra manera de pensar y va ampliando nuestro concepto de extender el reino de Dios, ¿no? Va mucho más allá de simplemente una participación en un culto, lo que sea, va hasta lo más profundo de entender hechos de quién soy como ser humano, cómo debo portarme frente a otro ser humano. Correcto. Y wow. Una última pregunta. Me has compartido más de alguna ocasión cómo públicamente has dicho en reuniones sociales con tus compañeros de trabajo, con tus alumnos, que eres cristiano. ¿Has sentido una mirada así rara, distinta? ¿Les ha sorprendido? ¿Has visto un cambio? ¿O ha sido o distinto en cada persona? No, fíjese que ahí al contrario, he sentido mejor apoyo porque no falta alguien que se acerca. Oiga, yo también. Wow. Sí, es cierto, ¿no? Mira, qué lindo. Al principio sí, obviamente esa parte de reconocerte. Hoy no. Hoy lo digo abiertamente. Como bien decía Alex recién, incluso en mi vida de relaciones humanas, ¿no? Porque finalmente entendamos que mi trabajo, aparte de hacer lo que hago, pues tengo más compañeros, tengo un equipo que está apoyándome ahí en la oficina. Tengo compañeros jueces también, desde luego, a los cuales también les he compartido alguna ocasión. Y en el ámbito personal de la relación con las demás personas, también entiendo que la palabra me ha ayudado, ¿no? Yo era muy explosivo, muchas veces era muy susceptible a la crítica, ¿no? En cuanto a alguna decisión o alguna interpretación que tenemos que hacer en conjunto, me quería yo imponer, es por aquí, porque daba mis justificaciones. Hoy no, ¿verdad? Hoy lo entiendo. He tratado de finalmente trabajar en ese aspecto, desde luego con mi pastor, en el sentido de que primero reconocer como esta última etapa, ¿no? Que tenemos en la iglesia, ¿no? Ponle nombre al problema, profundiza, ¿no? Y después ya reflexiónalo y trata de salir adelante, ¿no? Hasta en esos puntos tan específicos de personalidad propia mía, lo cierto es que mi vida en Cristo sí ha sido de mucha bendición. Hasta en esos puntos, ¿no? Mira. Qué increíble. Y gracias por compartir, ¿no? O sea, increíble cómo es que se va ampliando, ¿no? Todo esto.
Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias por también compartir un poco de tu día a día, cómo es que vas tomando de domingo a tu lunes a viernes. Así que ha sido increíble la plática. Bien, y todos los que nos acompañan, nos estaremos viendo la próxima semana aquí en Entre Semana. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.